esperar su llamado. Café con los Carlos, lo mejor del sabor. Caminando juntos hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos, el podcast más glorioso. Buenas tardes, mi hermano. Hola, hola, qué bueno estar nuevamente juntos, señoras y señores, con otro café con los Carlos, sí, con mi buen amigo Carlos Vargas, aquí su servidor Carlos Peralta, listos para un nuevo programa que va a ser de bendición para tu vida. Oye, mi hermano, otra semana llena de bendiciones. Después de viajar, volver a viajar. Se puso frío la semana pasada. Se puso frío, tú y yo no habíamos viajado por un tiempito, de repente empezamos a volver a viajar bastante, los viajes continúan, así que, pero qué bueno, tenemos que estar juntos compartiendo. Estos son tiempos de mucha inestabilidad, estoy notando en las conversaciones y probablemente tú lo sientas también en tus ambientes. Aquí en los Estados Unidos, 2024 es un año de transición, un año de crisis, porque a fin de año tenemos elecciones. Ujú. Y no sé cuál es tu opinión, así que yo voy a dar la mía, pero el problema es que los dos candidatos que se presentan no son los candidatos que quisiera la gente. Más allá de que haya gente que quieran que ganen los demócratas con Biden o que otros que quieran que gane Trump con los republicanos, el tema ya no es demócrata republicano, es más cuestión del problema de la edad de los dos candidatos. Mucha gente está diciendo a esa edad el nivel de fuerza no es la misma, la capacidad, la energía y las demandas que eso tiene. Cualquier presidente de los Estados Unidos en 3 años envejece mínimo 10 años. Sí. Entonces el problema es que estos hombres ya no tienen más margen para envejecer. O sea, entonces yo estoy sintiendo la tensión, la gente está molesta, no hay opciones, la economía está complicada. El otro día fui, ¿cuándo? El otro día, no, sí, el otro día fui a comprar una medicina, literalmente de una semana para la otra, un 30% de aumento. Entonces te Sí. están diciendo, no, que la inflación está controlada, que es 5%, que mentira. Entonces, el alquiler o las rentas en la zona donde yo vivo, un departamento de 2 ambientes, baño y cocina, que solía estar $1,600 al mes, ya están en $2,500 al mes. Entonces, no hay, los trabajos, si hay No hay. trabajo, obviamente el salario no aumentó en esos porcentajes. Los seguros de las casas, tú ya lo sabes, los seguros de los autos, estamos encima en el estado de la Florida, que es probablemente el estado de mayor crisis con los seguros en general, por los fraudes que hay. Entonces, este año vamos a sentir el cimbronazo. Por lo tanto, tenemos un gran desafío. Y yo te diría que ese desafío es realmente, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a trabajar efectivamente o me voy a sentar a esperar que me llegue, como diría, un paquetito por FedEx a ver qué va a ocurrir? Y yo diría que esa es la pregunta que a veces no nos damos cuenta que ocurre desde hace mucho tiempo cuando vemos en la palabra. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que todos los personajes que a lo mejor podemos ver en la palabra, una de las características que ellos o que yo he encontrado es que tomaban el tiempo para trabajar efectivamente para poder traer la satisfacción día a día de lo que habían logrado. ¿No te parece? Claro que sí, trabajar día a día. Trabajaban arduamente, trabajaban duro,
mismo apóstol Pablo, él dice bien claramente, ustedes no me han regalado nada. Yo para poder sostenerme tuve que trabajar duro y no me estoy quejando de haber trabajado arduamente. Así que el tema de hoy precisamente es este, trabajo que satisface. Y el trabajo que satisface es trabajar arduamente, trabajar duro. Y yo sé que este tema va a tocar a muchas personas porque es la realidad de muchos de ustedes. Y si hay alguno que está trabajando, pero no está trabajando duro, yo espero que también el Espíritu de Dios lo toque. Hoy haya alguna palabra que le haga reflexionar para poder trabajar con un tipo de trabajo que le va a producir una satisfacción que no le ha dado hasta ahora. Sabes que una cosa que yo siempre me acuerdo desde pequeño, cuando yo veía que papi salía a trabajar o que iba a hacer algo, era que había una satisfacción, no importara si tenía que hacer mucho. Me acuerdo que papi tenía una fábrica de hacer balaustre de madera. Y yo me acuerdo que papi tenía una guagua enorme y él llenaba esa guagua de madera. Y cuando salían los palitos, yo fui el único que no aprendí oficialmente a hacer balaustre, pero yo iba y él me trataba de enseñar con ¿cómo se llamaba eso? La cubia era. Como que parecía como un destornillador que entonces le empezaba a dar forma y cosas así. Pero ese trabajo, en el sentido, un trabajo arduo, un trabajo cansón de eso, pero traía una satisfacción en él y en todo el que él trabajaba, porque es una de las otras cosas que papi hacía, que papi traía a veces gente que no había tenido la oportunidad de poder tener un trabajo satisfactorio por cualquier razón. Y él lo enseñaba. Y ese sentir de que, wow, pude tener un día de trabajo, algo satisfactorio, algo donde pude lograr lo que Dios traía para mi vida y entonces en ese caso proveer para mi familia, para mí, poder contribuir a la sociedad, contribuir a mi iglesia, era algo que se veía en la cara de la gente, o sea, que era algo, ¿cómo se llama? Reconfortante para ellos. Trabajo que satisface. Carlos, este me parece que va a ser un programa de esos donde vamos a honrar los legados de nuestros padres. Tú acabas de mencionar el legado de tuyo. Eh, Tengo que agregar mi propio testimonio. Eh, Desde muy pequeño veía a mis padres que se levantaba a las 3 de la mañana para salir a trabajar. Trabajo también muy arduo, 12 horas diarias, diferentes trabajos que él hizo, pero todos eran muy, muy fuertes, levantando a veces 50 kilos, 100 libras de bolsas de productos en su hombro. Muchas veces trabajando con gente que lo estafaba, muchas veces con gente que le robaba. Eh, pero en ese trabajo tan duro, más allá del beneficio económico que a veces había y que a veces no había, había un nivel de satisfacción y era saber que él había dado lo mejor de él. Y me parece que ese nivel de satisfacción nos está faltando hoy en día. Hay mucha gente que sí va, trabaja, lo mínimo indispensable, muchas veces llegan y llegan tarde y tratan de irse y tratan de irse más temprano, como que están completamente fuera de motivación. Y hoy queremos animarte a decir que el trabajo que satisface es ese trabajo duro donde das lo mejor que tú tienes, sea que tengas el beneficio económico que necesitas o que mereces o que no lo tenga. Y hay varias cosas que están relacionadas con esto. Primero es que cuando tú trabajas duro, tú te conviertes en tu jefe más importante, más allá de lo que tu jefe diga o no, sea que trabajas para otra persona o en una empresa, etcétera. Pero
el nivel de excelencia, el nivel de los límites, los valores, el nivel de exigencia lo pone uno mismo, más allá que los otros estén satisfechos con lo que tú haces. Tú sabes si tú estás trabajando a tu máximo nivel, a tu máximo potencial. Así que me parece que ese punto es muy importante. Eh, Tú eres tu propio jefe en ese sentido. No dejes que los valores los pongan los demás. Pon tú un nivel de excelencia que provoque que te superes cada día. ¿Sabes qué interesante, Carlos? El hablar de ese punto. Porque no estamos hablando de que, un ejemplo, tú te tienes que ir a tener tu propia compañía. Si ese es tu deseo, eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de que tú debes ser tu propio jefe, una de las cosas que yo siempre me acuerdo es que para poder comenzar a disfrutar, como mencionamos, de esa labor, así sea, si es que tú trabajas en una organización, trabajas en un McDonald's, trabajas cortando grama, lo que sea. El empleo no importa. Lo que importa es que tú tienes que decidir que en lo que sea, tú vas a dar lo mejor que tú puedes dar en ese momento. Y hago ese hincapié porque a través del proceso de crecimiento que siempre hablamos, yo sé que el día de mañana yo voy a dar o voy a poder hacer mucho más que lo que hago hoy. Digamos, ayer yo estuve en una sesión en la noche. Uno de mis mentores mandó, hey, voy a hacer una sesión impromptu en esta área. Si quieren conectarse, conéctense. Y ya yo sabía más o menos de lo que iban a hablar, pero me conecté. Así que estoy mirando, estoy haciendo otro sinnúmero de cosas. Y dio unas cuantas cositas, no a nivel profundo, sino, como dirían, a 50,000 pies. Y yo miré y yo dije, wow, espérate. Eso que él está hablando, ya yo lo hice y le añadí 3 niveles hacia abajo, pero yo no me había dado cuenta de este nivel que le está hablando. Y te menciono eso porque entonces, hoy en la mañana, comencé. Espérate, él dijo que él estaba utilizando esta área para automatizar parte del negocio. ¿Podré automatizar yo esta parte? Y empecé. Hecho. Ok, perfecto. Después, espérate, ¿y podré hacer esto otro? Entonces, la idea de que no estoy hablando, yo trabajo para diferentes organizaciones, yo trabajo también para nuestra compañía y diferentes cosas. Pero el jefe principal es Dios, ¿verdad? ¿Qué yo puedo hacer para honrarle con todos los talentos que Él me ha dado? Yo diría que ahí es donde comienza. Si yo entiendo de que Dios me dio talentos, ¿qué yo puedo hacer? Y yo tengo que sentirme cómodo. Yo tengo que sentirme, ok, ¿qué voy a hacer? Y ese trabajo, a veces, el trabajo duro no significa que no lo va a disfrutar o que no van a haber cosas que tú las entiendas o las puedas implementar en una manera sencilla. Significa, yo te diría para mí, que va a haber cosas o situaciones que tú tienes que luchar para poder llegar a ese próximo nivel que tú tienes que llegar en tu empleo, en tu trabajo, en lo que tú estás haciendo. Hay otro elemento en esto de trabajar arduamente que creo que puede ser de beneficio si lo trabajamos de esta manera. Tú y yo, Carlos, uno de nuestros mentores, el doctor John C. Maxwell, en cierta ocasión él contó que él tenía un sobrino y el sobrino iba a empezar a trabajar y él le dio 3 consejos. Y el primer consejo que él le dio era que él no se limitara a trabajar en las horas
para lo cual lo habían contratado. Así que supongamos que tenía que él estar trabajando de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El consejo que le dio es: considera llegar media hora más temprano. Después dice: te dan una hora de almuerzo, considera tomarte nada más que media hora. Y si te tienes que ir a las 5, considera quedarte media hora más. Es decir, considera trabajar más allá de las horas que te exigen. Supera el nivel de exigencia. El segundo consejo que le dio fue: prepara un ambiente donde todos tus colegas y las personas con las cuales trabajes, no importa el rango que tengan, sepan que tú estás dispuesto a ayudarles. Que te vean como, no como una persona que está ahí para competirle, sino al revés, que tú eres alguien que está dispuesto a ayudarle a todo el mundo. Dice, el tercer consejo que le dio a Troy, su sobrino, fue: déjale también saber a tu jefe directo y a tus superiores en general que tú estás disponible, que si necesitan ayuda extra, que si hay algún proyecto especial. Además está decir de que esta persona escaló rápidamente en esa empresa, porque los consejos que le dieron fueron muy buenos. El problema es: ¿qué sucede cuando tú estás en una empresa que nunca valora lo que tú haces? ¿Qué haces cuando tu jefe jamás reconoce que tú estás dando lo mejor? No reconoce tu potencial, no reconoce que estás dando lo mejor, no reconoce tus capacidades. Y el tema es que si dejas que tu motivación dependa del trato que te da tu jefe, el trato que te da la compañía, entonces nunca vas a tener motivación para dar lo mejor de ti. Por eso para mí, en vez de usar la palabra motivación, a mí siempre me gusta usar la palabra inspiración. Lo que me motiva tiene que estar adentro, no el trato que me dan desde afuera, sino que lo que a mí me inspira a dar lo mejor es el Cristo que vive adentro mío. La palabra de Dios dice que todo lo que yo haga, sea de palabra o de hecho, es decir, lo que yo estoy diciendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, tengo que hacerlo como para el Señor. Y dice la Biblia que eso que estás diciendo o haciendo va a venir con recompensa. Dice, y el que va a dar la recompensa en última instancia no es tu jefe que te da tu salario, sino que la recompensa viene del Señor al que tú sirves. Cuando yo trabajo con ese mindset, con esa conciencia de que yo trabajo para Cristo, automáticamente mi nivel de trabajo supera. ¿Por qué? Porque yo quiero sacarle una sonrisa bien grande a Jesús, quien dio su vida por mí. Mire, Carlos, cuando mencionamos eso, realmente eso hace una diferencia enorme. Porque muchas veces, aunque debería ser lo opuesto, pero hay en lugares, empresas, en organizaciones que cuando una persona es excelente, hay otros que en vez de estar alegres, no les gusta eso. Porque en su mente ellos piensan, me va a hacer ver mal. Pero como tú mencionaste, cuando lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, entonces nuestro nivel de colaboración, nuestro producto, lo que nosotros hacemos va a ser a un nivel por encima de lo necesario. Pero ¿qué ocurre? Como tú mencionaste, aunque esa persona que está a un nivel no te reconozca, yo te diría que eso crea en ti un nivel más alto de excelencia. ¿Y qué ocurre? Digamos que en este momento estás en una posición, digamos, nivel 1, y de momento se abre una posición de nivel 2, digamos, dentro de la misma compañía. Te puedes mover porque vas a estar ya dando ese nivel 2. Pero lo otro que puede ocurrir es que entonces tú empiezas a colaborar con otras organizaciones, grupos, puede ser otra compañía. Y entonces, cuando llegue esa oportunidad, tú conociste a alguien que sabe lo que tú estás dando y tus puertas se abren. Y te diría que eso lo he visto mucho, me ha pasado a mí, conozco gente
que lo ocurrido. Y al tú trabajar no pensando en lo que te requieren, como mencionaste en el ejemplo, tú estás dando esa milla extra, hace una diferencia que entonces tú comienzas a aprender a trabajar de una mejor manera. Y tú dirás, pero es que eso no me lo pagan. Está bien, pero ¿qué ocurre? Las estadísticas dicen que durante una jornada de trabajo, más o menos el 50% de las horas de los que trabajan en una posición a veces se pierde, sea por reuniones, por situaciones que ocurrieron dentro del día, te llamaron, llama la atención otra cosa que no era específicamente lo que tienes que hacer. Así que cuando tú empiezas a enfocarte a tú trabajar más efectivamente y dar un poquito la milla extra, entonces cuando tú requieres, dicen, espérate, esta persona sí le vamos a dar la milla extra. Esta persona sí vale la pena invertir. Y te lo digo porque han habido tantos momentos en los cuales yo he visto compañías, uno, que ha invertido en mí, que yo he trabajado con gente que se le ha dicho, mira, esa persona vale la pena, invierte en ellos. Y yo diría que eso nos lleva al próximo punto, y es que cuando yo trabajo duro, yo debo enfocarme, no como diría en el mango bajito, no en lo fácil, sino cuál es la tarea difícil, la cual yo puedo o tomar control y resolver, o yo puedo liderar a través del proceso para entonces yo desarrollar mis capacidades de líder, de técnico o en la posición que yo esté. Y la razón es que es fácil conseguir a alguien que quiera lo más bajito. ¿Tú quieres café? Te voy y te busco café. Eso es lo más sencillo. No estoy diciendo que no es importante, pero cuando vemos que hay una situación difícil y hay alguien que dice, ok, aunque, o sea, yo voy a trabajar en eso, aunque no tenga todas las capacidades, ahí tuviste el primer paso para decir cómo yo puedo desarrollarme y puedo entonces ayudar para que el beneficio de la compañía, el beneficio de lo que yo vaya a hacer, que yo pueda trabajarlo y que de ahí yo pueda entonces crecer. Y entonces la gente va a decir, espérate, él fue el primer voluntario, él levantó la mano. Espérate, vamos a ir donde él porque él tiene algo diferente que los demás no tienen, porque la mayoría de la gente lo primero que hacen es que como que miran por otro lado, no quieren mirarlo, bajan la mano así para atrás, no quieren que nadie les levante la mano. Carlos, tú estás tocando un tema que es el tema de la actitud. Y me parece que esto es crucial. Cuando hablamos de trabajar arduamente, necesitamos trabajar con nuestra actitud, con nuestro corazón. Y voy a contar una historia donde Dios puso a prueba mi corazón. Tú sabes que una de las cosas que yo hago es entrenar líderes y era un día lunes, acabábamos de estar dando 7 horas de entrenamiento. Había que dar otro entrenamiento el día jueves y el lunes a la noche nos enteramos que el entrenador que iba a venir para el día jueves no iba a venir. Mi plan era ir al entrenamiento el día jueves a escuchar a esta persona, a estar con mis líderes y esa noche salir de viaje. Así que me esperaba un martes y un miércoles de locos. Jueves iba a estar todo el día acompañando el entrenamiento y me iba a la noche. Así que la otra persona que trabaja conmigo en este programa me dice el lunes a la noche, fulanito no viene el jueves. Me gustaría saber si tú estarías dispuesto a dar el entrenamiento que fulanito iba a dar, que no va a dar. Es un entrenamiento de 3 horas. Y es un entrenamiento que había que darlo en este caso específico en inglés. Y yo siempre digo, a mí para darlo en inglés me toma literalmente el doble de tiempo que prepararlo en español. Y era un entrenamiento que si yo iba a darlo en 3 horas, me iba a demandar no menos de 5 horas de preparación cada una de esas horas. O sea que yo tenía que estar 15 horas preparándome en martes y miércoles, cosa que yo no tenía porque yo tenía el martes y miércoles y tenemos para otro proyecto. Así que
Normalmente, aunque yo suelo decir casi siempre que sí, cuando me está diciendo eso, le digo, mira, lamento mucho, pero ya tengo mi martes y mi miércoles comprometido, el jueves voy a estar acá, pero después salgo de viaje. No. Así que le digo que no, la otra persona entiende, entre comillas, y por una hora yo sentí convicción del Espíritu Santo. Y la convicción que yo sentí es, olvídate de que es en inglés. Yo te he preparado para dar ese entrenamiento, tú lo sabes. Así que en medio de esa lucha, porque a la misma vez yo tenía que dedicar el martes a una cosa, el miércoles a otra cosa, lo llamo a esa persona, no aguanté y le dije, mira, te voy a dar la primera hora del entrenamiento, te la voy a dar. Y me agradeció. Y estuve por 4 horas luchando. Y de nuevo el Espíritu Santo hablándome a mi corazón. Tú sabes que yo te he preparado para eso. Tú puedes hacerlo. Tienes que hacerlo. Así que esta vez ya no lo llamé. Le mandé un texto. Le digo, mira, te voy a dar de las 3, te voy a dar 2 horas. Te la voy a cubrir yo. Y cuando llegó el día jueves, llego y lo miro y le digo, quédate tranquilo. Yo te voy a dar las 3 horas. La última media hora estábamos todos, estábamos hablando de las relaciones matrimoniales, cómo debíamos honrar a Cristo y que al honrar a nuestro cónyuge estamos honrando al Señor y que no podemos ser buenos líderes hacia los demás si no somos buenos líderes en el hogar. En la última media hora estábamos llorando. El Espíritu Santo se había derramado de una preciosa manera entre nosotros. Nadie me aumentó el salario porque trabajé esas 15 horas que no se suponían que yo iba a trabajarlas. Pero la recompensa viene de la persona a la cual tú trabajas. Si tú trabajas para Cristo, el que paga es Cristo. Así que quiero animarte. Si estás en una situación laboral difícil, si tú estás sintiendo que son ingratos, que no te valoran, recuerda, tu jefe es Cristo. Todo lo que hagas, sea de palabras, de hecho, a veces no es ni de palabra ni de hecho, a veces solamente de la manera que tú estás pensando sobre la situación. Trabaja para Cristo, el que te va a recompensar es Cristo. Y hablando de recompensa, muchas veces la recompensa viene de donde menos la esperamos. A veces sembramos en un campo y cosechamos en otro. A veces sembramos en un trabajo y cosechamos en otro. Así que no necesariamente vas a cosechar en ese mismo lugar. Pero Cristo es fiel. Realmente, Carlos, ese detalle es de suma importancia, el darnos cuenta que cuando lo hacemos para Dios, cuando lo hacemos para Cristo, Él es quien nos paga. Y yo diría que para cerrar, siempre debemos superar las expectativas de los demás. Si yo hago un poquito más de lo que es requerido, ya estoy por encima. Uno de mis mentores y de las comunidades dice over deliver. Siempre están entregando más valor, siempre están haciendo más de lo que se esperaba. ¿Por qué? Al tú hacer eso que no se esperaba, entonces la expectativa de lo que se hizo se queda en la cabeza. Así que para que termines en este programa en el día de hoy, toma el tiempo de que lo que tú hagas, el trabajo, no importa lo que sea, así seas mesero o seas el dueño de una compañía, seas pastor o seas solo miembro, si trabajas para tu propia compañía, para tu familia, para quien sea, busca que lo que hagas, número uno, lo hagas como para el Señor, que tú mismo te des cuenta que estás haciendo lo mejor, que estás trabajando de una manera dura, que estés haciendo las tareas difíciles antes que las fáciles y que las expectativas de todo lo que haces lo hagas por encima de lo que los demás esperaban. Claro que sí. Ese trabajo del cual hemos hablado hoy no es necesariamente trabajo duro.
ese es un trabajo que satisface. Porque cuando damos lo mejor que Dios nos dio, cuando desarrollamos lo mejor que Dios ya puso en nosotros, ese trabajo satisface porque estamos honrando al Rey de Reyes. Y Dios honra a los que le honran. Así mismo. Mi gente, ha sido un placer verlos nuevamente aquí con nosotros y los esperamos la próxima semana en otro camino más de Café Con los con los Carlos. Risa resonando con historias de vida, nuestros sueños contando en cada solo